Bueno, vamos a comenzar ya. Ya hemos dado unos minutos para que seguro se hubiera despistado. Este año tenía previsto repetir ya algunos de los temas, por lo menos hay 9 temas, pero ya el pueblo no da más de sí. Pero bueno, al final he encontrado este tema de hablar de la plaza ahora del ayuntamiento, en otro tiempo la plaza pública, solo plaza o plaza de la Constitución. Más que por otra cosa, por describir las casas que tenía el ayuntamiento dentro de la plaza y que anualmente subastaba, como era pues, la tienda de pescado, la carnicería, la taberna, la bercería, en fin, todas esas cosas ha sido el tema principal en el cual he enhebrado un poco la referencia. Y ya, al mismo tiempo de hablar de las casas estas del ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento, pues luego se las quitaron con los decretos de desamortización, pues ya hablo también de otras casas que tienen historia. Bueno, en otra conferencia que hablaba de las calles, decía que la plaza, por su parte oeste, es decir, por la parte de las Teodoras y de la antigua farmacia, se cerró a finales del siglo XIX, o sea que eso estuvo descubierto, no estaba como ahora cerrada. Ya que en el lado, por el lado oeste, había una huerta con casa para el hortelán, decía el escrito, que pertenecía a la capellanía de Jerónimo García de Rojas, y hasta que no desaparecieron estas obras pías, con las desamortizaciones de 1798, 1837, la de Mendizábal, y la de Madoc de 1860, que fue la que quitó al ayuntamiento, o sea, que vendió o obligó al ayuntamiento a vender las casas, a enajenarlas y quedarse sin ellas. Entonces, pues ya no pudo alquilarlas anualmente. Parece ser que el dinero que sacó de estas desamortizaciones, incluidas aquí en el Gálvez, la dehesa nueva, la dehesa vieja, la rinconada, pues el Estado se apropió del 20 o el 30% del producto y lo demás lo puso en el Banco de España a un interés del 4%. Lo llamaban, concretamente yo hablé hace bastante tiempo con Mariano, el secretario, y me dijo que él recuerda que después de la guerra el ayuntamiento recibía anualmente unos intereses que lo llamaban de las láminas, que en algunos momentos eran 9.000 pesetas. Es decir, que parece ser que se recibían los intereses de aquel dinero que en su día sacaron por las casas que desamortizaron, pero que el ayuntamiento no vio nunca el conjunto del dinero, sino que solo los intereses. ¿Qué pasó después? Pues yo no sé si después entregarían la cantidad total a los ayuntamientos y aquello ya desapareció. Bueno, como hemos dicho, el concejo, ahora mismo el ayuntamiento, luego veremos los conceptos estos, y en esta plaza tenía una serie de inmuebles de su propiedad, como eran, como hemos dicho, las casas del ayuntamiento. Ahora decimos, hemos ido al ayuntamiento, pero en realidad es las casas del ayuntamiento. La carnicería, que está pegada a él, hoy día el bar del Rincón, la tienda del pescado o aceite, que luego veremos dónde estaba. Seguimos por la taberna, un corral con alguna edificación que había, el solar de la antigua fragua, la mercería, la guardentería, la cárcel, el pósito real. También se habla de una botiquilla vieja, que ahora veremos su posible ubicación. Y fuera de esta plaza, el ayuntamiento también tenía el Hospital de Pueblos Viandantes, que estaba situado al final de la calle del Plazuela esta del Teniente Arribas, y un solar en el Cotanillo. Del solar del Cotanillo y de la botiquilla vieja no sabemos cuándo se vendieron,
pero no entran dentro de los decretos de desamortización. Algunos de estos inmuebles que anualmente subastaban el ayuntamiento para que en ellos se vendiesen productos calificados como estancos en el municipio. ¿Qué significa estancos? Todavía nos suena la palabra donde se vende el tabaco. Hemos dicho siempre, vamos al estanco. ¿De dónde viene esa palabra? Pues porque se vendía allí un producto que era el tabaco, estanco, que solo podían venderlo, o sea, solo podían venderlo con autorización real. Y los impuestos que gozaba el tabaco y también la sal eran productos típicos del rey, ¿eh? O sea que nadie podía vender tabaco ni sal y tenía que comprarlo siempre en el mismo sitio, en los sitios estos. Había una excepción para vender estos productos estancos y era que nosotros, como Toledo tiene el martes, nosotros teníamos el viernes, un mercado franco, ¿eh? Los viernes se decía que todos los productos que entren el jueves por la tarde después de las 8 horas y se presenten en la plaza a vender el viernes no pagarán tributo. El tributo era entonces la alcabala, era un 10% que luego se aumentó hasta un 14% prácticamente. Bueno, vamos a poner la diapositiva. La plaza. Pues la plaza se ha llamado normalmente, como hemos dicho, desde antiguo, se habla de la plaza pública, la plaza mayor o la plaza. El año 1812, como sabéis, con la Constitución de Cádiz, se llamó la Plaza de la Constitución. Pero vino el rey Fernando VII en 1814 y prohibió terminantemente hablar de la Constitución. Entonces la plaza ya no pudo llamarse de la Constitución. Bueno, aquí hay un error que se ha metido. El año 1814 hay otra cosa puesta aquí. Pero vamos, esto del alcalde mayor y tal, no sé por qué ha salido aquí esto. Bien, el año 1814 debería decir que el rey Fernando VII prohibió la palabra Constitución en todos los ámbitos de la vida y además castigaba a veces hasta con la pena de muerte. El año 1850 ya se murió el rey y ya se volvió a llamar Plaza de la Constitución y Plaza Pública. Por ejemplo, aquí esto está en el diccionario de Pascual Madó, pues ya figura Plaza de la Constitución. En los años 1895, 99 y 1907, sacados de los censos electorales que tenemos por ahí, pues lo mismo habla unas veces de la plaza y otras veces de la Plaza de la Constitución. En 1940, como sabéis, se puso Plaza del Generalísimo y el año 2018 Plaza del Ayuntamiento, por lo de la ley de la memoria histórica. Bien, está claro que antes de 1636 habría alguna casa, que sería la casa del ayuntamiento donde se reunía la justicia en aquel momento, pero no sabemos dónde estaba. A partir de este año sabemos que el concejo compra la casa principal que está en la plaza, es la que había anteriormente, como ahora veremos, a la casa del ayuntamiento de hoy día. Dice que había sido de Juan de Aguilera de Cartagena y ahora de Eugenio de Guevara. El ayuntamiento pagó 200 ducados de 11 reales cada uno y tenía un tributo que se llamaba el tributo de alojores, que tenía que pagar todos los años 3 gallinas y 3 cuartos de gallina al señor de la villa como dueño absoluto, podríamos decir, de la tierra. Bien, hace unos años, hurgando en el archivo histórico provincial de Toledo, pues tuve la suerte de encontrar el expediente en el cual se hablaba de la construcción de la actual casa del ayuntamiento. Entonces, ahí en ese expediente, pues encontré cómo era la casa, esta que hemos dicho, la casa de Juan de Aguilera. Esta era el ayuntamiento anterior.
El ayuntamiento estaba dividido, la casa esta estaba dividida en dos partes. De aquí a la izquierda era la sala capitular, y de aquí a la derecha era la carnicería, una de las tiendas que se subastaba anualmente para vender la carne. Esta es la planta, la sala de audiencia, y esta la carnicería. Dime. Ya no se puede ver mejor, lo hemos intentado como tal y no se puede ver mejor. ¿No veis pero no veis el plano, no veis la figura? No, tío, más sí, se ve. Dejándote un poquito, pues se ve. Que no hay mejor manera, ya lo hemos intentado. Bien, entonces, lo que cabe preguntar, ¿dónde se encontraban antes las casas del ayuntamiento antes de comprar esta casa y poner el ayuntamiento en ella? Pues no lo sabemos, no hemos encontrado dónde estaban. Y luego vamos a ver dos conceptos que se usaban en ese momento y eran los siguientes. Los conceptos de justicia y regimiento y ayuntamiento. Ya digo que hoy día el ayuntamiento es la casa, el edificio, pero entonces no era, entonces se llamaba la casa del ayuntamiento, no el ayuntamiento. El ayuntamiento era, ahora lo veremos. Bien, la justicia y regimiento se decía a la reunión del alcalde mayor, los dos alcaldes ordinarios, que eran jueces, entonces los alcaldes eran jueces y hacían causas, auxiliados por el secretario del ayuntamiento, hacían causas, digamos, leves. Y los dos regidores, que eran los que se encargaban del abastecimiento del pueblo y lo vigilaban, y el procurador general, que era una especie de defensor del pueblo. El primero, el alcalde mayor, era el representante del señor de la villa. Bien, a esto se llamaban, a la junta de esta gente, se llamaba justicia y regimiento. Y ayuntamiento se llamaba a este grupo más los alcaldes y regidores del año anterior. O sea, los dos conceptos, justicia y regimiento, la reunión del alcalde mayor, los alcaldes ordinarios, los dos alcaldes ordinarios, los dos regidores y el procurador general. Y ayuntamiento, reunirse en ayuntamiento, se decía a la justicia del año anterior, hemos visto, más el alcalde y los regidores del año, o sea, mejor dicho, la justicia del año presente más los dos alcaldes y los dos regidores del año anterior. Bien, vamos a seguir. Bueno, entonces aquí tengo un plano de la plaza y vamos a ir viendo las casas y los sitios donde yo creo que he podido localizar donde estaban las distintas casas del ayuntamiento. Vamos a ver las propiedades del ayuntamiento, que se llamaban entonces bienes de propios. Lo primero, las casas del ayuntamiento. El ayuntamiento que tenemos ahora se construyó en 1772, derribando la casa que hemos visto anteriormente. Luego hablaremos también un poco de él. A continuación de él venía la carnicería. Y entonces vamos a ir diciendo qué hacía la carnicería y qué vendía. La carnicería, su misión era abastecer de carne de vaca, buey, novillo y borrego a la población. Había una cosa, que cada res mayor que se matase en la carnicería tenía que pagar un tributo al señor, lo que se llamaba de 2 arreldes. Cada arrelde tenía 2 libras. Aproximadamente cada vaca que matasen o cada novillo tenían que darle al señor 1,800 kilos de carne. Eso se llama el tributo del arrelde. Bien. Esta carnicería tenía aproximadamente 197 metros cuadrados. Decía, se compone de 2 habitaciones de piso bajo, corral con las piedras del amarradero y burladero, linda por el este con la casa del ayuntamiento y poniente con Cipriano Segorbe. En el momento de subastarla, la remató, o sea, se quedó con la subasta en 1860 Gregorio Jiménez, en 8.910 reales. Gregorio Jiménez Almenara tenía como oficio albaita, que era una especie de
segundo del veterinario, vamos, un macero, un macero, bien, que era de Villafranca de los Caballeros. En el año 1999 en el catastro figura Román Villanueva Manrique, de oficio cervecero, y en 1950-70, pues como sabéis, tío Salvador Villanueva, que era su hijo, casado con María Ramírez Núñez Polo. El solar está ocupado hoy por el bar El Rincón. Bien, seguimos. La siguiente, tienda del pescado. La tienda del pescado la identifico con la casa que dicen donde nació Don Dámaso, esta pequeña que pertenece hoy día a María Eugenia la Teodora. Bien, esta tienda del pescado, que se decía que tenía 2 cuartos, debía de ofrecer aceite, pescado, y dentro del pescado sardinas, escabeche, melva, merluzas y salmón, decía, a conveniencia del encargado, dependiendo del tiempo. Y también tenían que ofrecer tocino salado y fresco, y otras cosas, estando situada en la actual casa de la plaza del Ayuntamiento 919. Tenía 42 metros cuadrados. Esta casa, en la subasta, se quedó con ella Leandro Corral y Canal, el año 1860. Leandro Corral y Canal era un secretario del ayuntamiento que se quedó viudo y se casó después con Cipriana Gutiérrez Galán, que era también viuda de Agustín Bejarano García, hijo del dueño de la Casa del Cotanillo, de Ildefonso Bejarano, de la familia Carramola, podríamos decir. Bien. Bueno, pues este Corral y Canal, que era de Tocanés, lógicamente, por el apellido, se quedó con esta casa, y luego veremos a quién se la vendió. La plaza, seguimos. La plaza número 6, a continuación, la taberna, también tenía 2 cuartos. Debía abastecer al pueblo de buen vino, que era la bebida alcohólica más común, y estaba situada en la parte izquierda, mirando de la casa número 10 de la misma, es decir, al lado de la, si miramos a la casa de la Teodora, a la derecha, un trozo de la actual botica, que luego veremos cómo se formó. Bien, seguimos. La plaza número 6, hemos dicho la taberna. La plaza número, en plaza número 7, a continuación, era un corral con unas edificaciones. Dicen los documentos, el corral y el solar, donde se vierten las aguas del pescado, junto con los solares de la taberna y tienda, los compró el ayuntamiento en el año 1588, según escrituras existentes que no se saben leer. Este corral también se subastó, pero no ya dentro de la desamortización, que fue el ayuntamiento el que lo subastó. En el año 1847 lo subastó y se quedó Francisco Bejarano Payo, que es un personaje que hemos hablado otras veces, que era un terrateniente grandísimo, y que compró un montón de cosas. Era el abuelo del llamado señorito de aquí de Galve, de la donación Bejarano. Bien, se dice que en esta compra Francisco Bejarano Payo dice, le costó 418 reales, que pagó con 22 monedas de plata usuales y corrientes, tituladas Napoleones. Bien, ¿qué era los Napoleones? Napoleones era una moneda francesa, pero como entonces, no es como hoy, por ejemplo. Hoy una moneda de 2 euros, si me la llevo a Uganda, igual no la quiere. Dice, no, porque esto al peso vale, yo qué sé, 10 céntimos. Pero entonces las monedas eran de plata y de oro, y entonces, aunque fuese una moneda francesa, resulta que su valor estaba acreditado. Entonces, el Napoleón tenía 2 tipos de monedas, la de plata y la de oro. La de plata, que valía 19 reales, que fue la que empleó Francisco Bejarano Payo en pagar, y la de oro valía 75 reales. La antigua fragua.
Este solar también se quedó con ellos Francisco Bejarano Payo en el año 1846. Decía, compró una pieza en la plaza pública con su puerta, que hasta hace poco tiempo ha servido de fragua, con su solar contiguo a la huerta del comprador, con la que linda por Ábrego y Gallego. Bueno, tengo que decir que entonces las fincas, las casas y tal, en lugar de situarlas por norte, sur, este y oeste, se hacía por los aires. Solano, Ábrego, Gallego y Cierzo, que no siempre se sitúan perfectamente, pero entonces era así, las situaban por los aires. Seguimos. A continuación viene la fragua. La fragua podemos identificarla con el antiguo bar que regentó Paulino Braojos. Esta fragua también se subastó en la desamortización. Y se quedó con ella Lorenzo Corroto Gamero. Últimamente hemos conocido que pertenecía al año 1930, pertenecía a Leocadio Tello Sobrino, que era los chininos. Actualmente lo veremos ahora, que se ha transformado en la casa de Blanca Braojos. Otra casa que tenía el ayuntamiento era la mercería, aguardentería, que también fue subastada en 1860. Esta tenía que disponer de azúcar, bizcochos, almendras, chocolate, clavo, pimienta negra, pimentón molido, azafrán, canela, pasas, arroz, garbanzo, en fin, de todo. Tal. Decía, y teniendo agregada también la venta del jabón y la sal. En algunos momentos se dice que vendía también el aguardiente, y además del aguardiente, un líquido, o sea, un licor, que se llamaba el rosolí, que actualmente es un líquido típico de Cuenca, pero aquí se vendía también es un líquido hecho de cazalla, de canela, de café, en fin, una mezcla, pero que ya digo que ya se vendía aquí, y actualmente ya digo es un licor típico de Cuenca, pero que aquí se vendía también. Bueno, seguimos. Bueno, no hemos dicho que en la mercería, en la subasta se quedó Manuel Zazo, que ahora veremos que compró aquí una serie de casas en la zona donde está ahora la casa de Mariano Ramírez. Ahora, luego le veremos mejor. Seguimos. La cárcel real, lógicamente, estaba situada donde está ahora el Salón de la Música, planta baja, y esa no se la quitaba, esa no entró dentro de la desamortización, porque no se la quitaron al ayuntamiento. En fin, esa se quedó ahí. Y luego teníamos el Pósito, que hablaremos de él también luego, construido en 1577, en tiempo de Carlos I, y que se tiró en 1902 para hacer estas actuales escuelas que tenemos ahora, la carcasa. Y también estaba allí, lógicamente, el rollo, que yo pienso que se levantó sobre el 1483, cuando se fundó el señorío, y se quitó aproximadamente el año 1860, coincidiendo con la construcción de la posada que regentó Félix Tello, que quedó pelado, porque resulta que cuando se tiró esa casa aparecieron las piedras raras, digamos, en los cimientos. Luego hablamos también un poco de ello. Bien, que después de la desamortización, ¿qué les quedó? O sea, ¿qué entró dentro de la desamortización, aparte de estas tiendas? Pues lo quitaron. El hospital también lo vendieron, la dehesa nueva, la dehesa vieja, la rinconada, y ya hemos dicho que también disponía de la botiquilla vieja y de un solar en el Cotanillo, que no sabíamos cuánto lo vendió, pero no dentro de esta desamortización. ¿De dónde
hemos sacado los datos para poder situar estas casas que hemos ido diciendo? Pues principalmente de los siguientes documentos. De lo que se llaman las relaciones del Marqués de la Ensenada, de 1752, en el cual se relacionan todos los pueblos, se hicieron una relación por orden del Marqués de la Ensenada, en que relacionan todas las fincas, todas las casas con su situación y su extensión. Está lógicamente en el Archivo Histórico Provincial de Toledo. En el libro Almocaz. ¿Qué era el libro Almocaz? El libro Almocaz era un libro que hacía regularmente cada 10 o 15 años el señor de la villa, en el cual relacionaba las tierras que le pagaban el impuesto de alojores y las tierras que tenía arrendadas, por las cuales recibía una serie de, algunas veces eran en marvedís o en reales, y otras veces era en grano y en angadillas de paja, se dice, que serían como serones. Bueno, pues de ese libro Almocaz vienen relacionadas todas las casas que pagan el tributo de alojores y todas las casas que las tienen los vecinos arrendadas. Del año 1859 y 1860 es el anuncio de las ventas, y de ahí ahora veremos cómo la describe, cada venta la describe perfectamente para situarla. Y también he tenido que sacar datos de los testamentos o particiones que hay también en el Archivo Histórico Provincial, porque antes, cuando alguien que tenía bastantes tierras y casas y tal se moría, lo primero que se hacía era calcular el caudal relicto. El caudal relicto era relacionar todos los bienes que tenía, para luego dividirlo entre los herederos. Y en las particiones también aparecen la designación de las casas con quién lindaban y dónde estaban situadas. Este es uno de los anuncios, por ejemplo, de 1859, en el cual se subasta una casa denominada Tienda del Aceite. Las demás eran igual, prácticamente. En dicho sitio y pueblo. Antes falta aquí la parte de arriba que pone Galvez, pueblo de Galvez. De sus propios, que eran las cosas que tenía el ayuntamiento de sí. Que consta de 52 metros, o sea, 558 pies cuadrados. Linda por el oeste con la casa pública. Esto no sé lo que es, yo creo que estos se han equivocado. Linda por el oeste con, hemos dicho la tienda de aceite, con el arroyo de la barranca, con la huerta que está en el arroyo de la barranca o del Badén, que se llamaba en ese momento. Por mediodía y poniente con la casa de Francisco Bejerano, que era la casa de las teodoras prácticamente, y norte con la casa Taberna. Ya hemos dicho que formaba parte, mirando a la casa de la botica, la parte izquierda era la de la casa Taberna. Vale en renta 150 reales, vale en renta 150 reales, en venta 3.000, y no conociéndose lo que paga en la actualidad, ha sido capitalizada por lo que los peritos la han dejado en 2.700 reales. Sale a subasta por la capitalización. Bueno, pues estos anuncios salieron de todas las casas que hemos estado viendo, salieron el año 1859 y hicieron postura y se quedaron algunos con ellas. Por ejemplo, hemos dicho Manuel Zazo, por ejemplo, el secretario del ayuntamiento, el Corral y Canal, el Albeitar, pues se quedaron con algunas de las casas estas. Bueno, vamos a seguir. Bien, ya hemos visto la casa del ayuntamiento, la casa que era de Eugenio Guevara y tal. Se componía, como hemos dicho, la A, que era el archivo, esto que era la sala de audiencia, aquí delante había un pequeño portalito, y luego la carnicería, y una escalera por ahí que era la subida al corredor. También tenía un corredor, pero era muy pequeño. Bien, como era muy pequeño, en el año 1750 hacen una petición al duque de Uceda, en el cual le dicen: oiga, denos un terreno en lo que se llama la Casa de la Vintena, que es donde está la casa de Don Justo y la casa del cura, principalmente,
que queremos construir allí las casas nuevas del ayuntamiento y los trojes del Pósito Real, que está muy deteriorado y está en ruina, estaba aquí. Bien, el duque les contesta y dice que sí, que se lo deja, pero que tiene que pagarle durante todos los años 30 reales, pero nunca se supo más de eso, sino que luego ya, el año 1777, es cuando se contratan estas obras, mejor dicho, en el año 1772, con un proyecto de un alarife de Toledo, y inicialmente cuestan las obras 31.000 reales y luego al final salen por 47.000. Y entonces, dentro de estos 47.000, dice que también entró algún adecentamiento de algunas de las casas públicas que hemos visto. Y el ayuntamiento este, pues es el que tenemos ahora. Hemos dicho, aquí a la derecha, en la carnicería, ha sido la casa de Salvador Villanueva y de su padre. Seguimos. La casa, plaza número 2 es el Rincón, en la carnicería, y la plaza número 3, vamos a ver, el año 1808, dice que es la huerta de Vicente Segorbe. Dice que pertenece al vínculo de Vicente Segorbe. Yo me he querido enterar de lo que era un vínculo y no me he enterado muy bien, no he podido sacarlo bien lo que era un vínculo. Tenía alguna relación, decía que eran unos bienes que dejaba alguien y que determinaba quiénes iban a ser sus herederos sucesivos. Bueno, pues la familia Segorbe era la dueña de la zona esta y de una huerta que había detrás. En 1660 aparece Cipriano Segorbe. En 1929 en el catastro aparece el número 3, número 3A, B, C, D, E y F. Y en el número 3, Hilario Rodríguez Tello, arquera, a continuación, luego después Paula Rodríguez Ortiz, que la hemos conocido, y últimamente pues María Pilar Sobrino Rodríguez, que es la dueña, casada con Mariano Corroto Balboa. Seguimos. Ahora viene la casa de las Teodoras. La casa de las Teodoras, como veis, es esta, y hemos dicho que era la zona que no cerraba la plaza porque pertenecía a la capellanía de Jerónimo García. El año 1566 había formado esta capellanía y se decía que era huerta, que tenía una huerta de fanega y media, aproximadamente 18 celemines, y dentro la casa del hortelán. Se dice que tenía vides, o sea, cepas, tenía en un sitio dice 40, en otro 50, álamos en las lindes y parrones también, y se regaba con agua que salía de la fuente pública, encañonada, la fuente que había, y está tapada ahí delante del ayuntamiento, y con una noria que tenía dentro también. A ver si describimos, vamos a describir la casa de las Teodoras. Decía, una huerta de caber fanega y media, al sitio del arroyo del Badén, dentro de esta población, para hortaliza, con 44 álamos negros, medianos y pequeños, puestos sin orden a la linde de ella, la cual se riega con agua de la fuente que está en la plaza pública, y con una noria que hay en la huerta. Bueno, y luego la sitúa. Hay construida dentro de la huerta una casa que sirve para la vivienda del hortelano y está arrendada a Luis Sobrino y le deja de utilidad 1.230 reales, de los cuales se rebajan 630 para logros y gastos. Bien, esta casa, como era de una obra relacionada con la iglesia, una capellanía, ¿qué era una capellanía? Pues parece ser que una capellanía era un conjunto bueno, antes los curas metían en la cabeza a la gente que la mejor manera de subir al cielo era dejar los bienes para la iglesia o para una obra pía de este tipo. Y entonces había gente que dejaba, sobre todo los que no tenían hijos, dejaban prácticamente todo a la iglesia de una manera u otra. Entonces,
Una capellanía era un conjunto de bienes, bastantes, en el cual se encargaba de ella un capellán y podía vivir al año con los bienes que dejaba esos terrenos, pero que tenía que decir una serie de misas a los dueños que habían dejado las tierras. Eso era una capellanía. Bien, pues esto, en el año 1808, en la primera desamortización, para matar los males reales de Carlos IV, el cura, don Vicente Mancio Ochoa, compra la capellanía de Jerónimo García, que se llamaba Ánimas del Purgatorio, que englobaba la parte delantera, que estaba abierta, y que era la huerta que actualmente tiene detrás. Lo que venden ahora, que posteriormente hemos conocido en el siglo XX, que estaba agregada a la casa de la botica, pero entonces la huerta pertenecía a la casa esta de las Teodoras. Bien, este cura, Vicente Mancio Ochoa, tenía dos amas, Eusebia y Margarita Lucía Fraguas, que eran hermanas de otro cura, su teniente de cura, que se había muerto joven. Entonces las dos hermanas se quedaron cuidando a don Vicente. Pero en 1813 muere don Vicente y entonces en el testamento las deja en usufructo la casa donde vivía, que es la casa del cura actual, que la habían comprado a los herederos, la habían comprado a los herederos de don Quintín López de Guzmán, de Ajofrín, el que construyó las casas, la casa del cura y la casa de don Justo. Bien, pues la había comprado y entonces a Eusebia y a Margarita Lucía Fragua las deja en usufructo la casa. Solo una de ellas, Margarita, se casó, pero tuvo mala suerte porque al dar a luz el primer hijo murió en 1818. Entonces, como Eusebia seguía viviendo, hasta 1842 no salió a subasta esta casa, porque el cura había dicho que una vez que muriesen las dos hermanas, se vendiesen sus bienes y se invirtiesen el dinero en misas para él y para su familia. Bien, entonces en 1842 sale a subasta la huerta y la casa, esta que estamos hablando, la casa del cura actual, 8 fanegas en el ejido y una fanega en el Juncal. El Juncal era prácticamente el arroyo de la Horca, por allí por la vuelta de Teopistola, que había un Juncal, se decía que allí pastaban los bueyes, pues eso era el Juncal. Entonces Francisco Bejarano Payo compra todo, excepto la casa del cura, que se queda sin vender, todo eso lo compra Francisco Bejarano Payo, hemos dicho que era el abuelo del señorito. Y entonces él seguramente quiere ir a la casa del hortelano y construyó la casa que vemos actualmente, si no es la misma, muy parecida, se dice con corredor en la segunda planta, una casa con corredor en la segunda planta, que es este que vemos aquí, claro. El año 1900, bueno, resulta que la familia de Francisco Bejarano Payo tuvo 13 hijos, de los cuales dos murieron, los casó con las mejores familias de los pueblos alrededor, de Cuerva, de Ventas, de Polán, de San Martín, de Montalbán, 2 hijos se quedaron aquí también. Bueno, entonces heredó el Francisco Bejarano Beja, que vivía en Polán, pues heredó la casa esta. Y en el año 1929 estaba a nombre de Eusebio Bejarano Guzmán, que era uno de los hijos de Francisco Bejarano Beja, un nieto del comprador. Bien, el año 1933 aparece Teodoro Rodríguez Tello y el año 1967 aparece Vicenta Rodríguez Martín, casada con Mariano, correcto. Bien, seguimos. Hemos dicho que este era el local de la tienda de aceite. En 1588 hemos dicho, ya lo hemos comentado, que el concejo había comprado la tienda, la taberna y el corral, pero que estaban en unas escrituras que no se sabían leer. Bien, el año 1860 la taberna y la tienda de aceite, hemos dicho
que la compra Leandro Corral y Canal de Totanés, que era el secretario. Pero en 1867 él vende las dos a Francisco Bejarano Payo, y esta otra, que era la taberna, a Miguel Bejarano Fernández, que estos dos eran hermanos de padre, Francisco Bejarano Payo, la tienda, y Miguel Bejarano Fernández, la taberna. Luego, ahora veremos en otra compra que no se debían llevar muy bien por lo que vamos a ver. Bien, el año 1949, estamos hablando de la tienda esta, aparece Mariano Rodríguez, que yo creo que es el Mariano de la Luz, que es el abuelo de Teodoro, vamos, un hombre que vino aquí y era el empleado del suministro eléctrico, y le llamaban Mariano de la Luz. Vamos ahora con la casa de la botica. La casa de la botica ocupa el lugar de tres partes. Está la actual casa número 10, antigua botica. El número 1, que era donde estaba la taberna, propiedad de los herederos de Miguel Bejarano Fernández, que es a quien se le había venido el secretario. La número 2, que era el corral y el solar, donde se echaban las inmundicias y el agua del pescado y tal, que pertenecía a Francisco Bejarano Payo, que lo compró en 1847. Y la número 3, que era la antigua fragua, que Francisco Bejarano Payo la compró en 1846. Bien, pues Francisco Bejarano Payo juntó la 2 y la 3 y en 1866, antes de 1866, porque murió en ese momento, construyó esta casa, que para mí es como está ahora, estaba como se construyó en aquel momento, pero bueno. Bien, quedó en la número 1 fuera, porque pertenecía a la familia hemos dicho, de Miguel Bejarano, y no se llevaban bien los hermanos. Pero en 1951 parece ser que por medio del tío Gregorio Conejo se compró la casa, esta parte, a los herederos de la mujer del veterinario, Adrián Benavente, y luego el tío Gregorio Conejo se la dio a la farmacia, y entonces hicieron aquí, que yo por más que miro no veo cómo el enlace que hicieron, lo iniciaron tan perfecto que es como si la casa se hubiera construido entera, pero parece ser que se construyó esta parte y luego se agregó esta otra. Aquí en esta casa fue donde don David Ruiz Arroyo, en el año 1926, puso la farmacia, casado con Teresa Fernández Sánchez Román. Y actualmente parece ser que esto con la parte trasera de la huerta un poco disminuida porque se han segregado algunos corrales y tal de las casas esas, pues son propiedad de las sobrinas nietas de Teresa Fernández, que son Concepción y Teresa Sendín Martín. Sendín porque eran las hijas del practicante. Bien, entonces ya se unieron las tres partes y así es como queda ahora. Seguimos. Bueno, la parte norte de la plaza, esta era como estaba antiguamente. Aquí vemos en el catastro de 1930 aparece Juliana Bejarano García, Ángel y Julio Escalera, Pedro Tello Segoro de los Chininos, y luego 8A, 8B, 8C, en fin, un follón. El número 9, Leocadio, los Chininos también, y en fin, este ya era la parte que da a la calle del Árbol, que era el bar de Paulino. Bueno, la actual casa es de Blanca Araujo Martín, casada con Francisco Rodríguez Cub, y es esta casa la que podemos ver actualmente. Ahora vamos a ver la parte de la plaza que da al Solano. Estamos
en esta foto estamos prácticamente en la puerta de la Casa de las Teodoras y estamos viendo la torre y las casas que había en ese momento en esa acera. Aquí vemos la caseta con la manivela, que tiene que tener ahí un arte para sacar el agua de la fuente. Está aquí prácticamente, ahora está tapada, pero aquí estaba la fuente pública, y mediante un arte se sacaba agua y se alimentaba un pilón que había aquí para que viviesen los animales. Esta es la vista de 1938 y esta es la vista de 1950 aproximadamente. Aquí vemos la casa de Mariano Ramírez, que ocupa todo esto, la casa de Camilo, está aquí, y la posada regentada por Félix Tello, que está aquí. A continuación viene la cárcel y en fin, y otro. Pues vamos a ver las casas que había en esta zona. En la misma esquina, parece ser que esta casa pertenecía a un cura que se llama Manuel Pereda. Manuel Pereda era el cura de Jumela. Y alguien puede pensar, pero bueno, Jumela no se despobló en 1688, pues sí, pero a finales del siglo XVIII el arzobispo se empeñó en que tenía que volver a repoblar Jumela y arregló la iglesia y puso un cura en ella que duró hasta 1840. Entonces el cura Manuel Pereda, que no tenía nada que hacer, pues se vino a Galvez y aquí fue párroco provisional entre 1828 y 1832. Este cura fue el que durante su mandato se hicieron el dado de yeso de la iglesia nuestra, porque antes estaba del anillo visto, en la época suya es cuando se dio. Bien, en 1845, muerto ya el cura, pues se subasta esta casa y se queda con ella Pedro Zazo. Luego veremos, la familia Zazo se quiere hacer con prácticamente todo esto otra vez. A continuación, en el siglo XX pertenecía a Clara Zazo. Clara Zazo era nieta de Pedro Zazo y estaba casada con el sacristán Santos Ramírez. Santos Ramírez. Bien. Gracias a Santos Moleros les compra la casa en 1944 y ya tiene un trozo aquí ella, este trozo. En la calle de la iglesia hacia arriba, entre la casa de las Quintas y ella, inicialmente parece que pertenecía también a Pedro Zazo, que murió en 1855 del cólera morbo. Entonces hubo una epidemia muy grande y murió mucha gente en el año 1855. También parece ser que vivió en ella Olayo Muñoz, que fue un secretario también, y era como el padre adoptivo de Gracia Santos. Hipólito Corroto, que era el marido de Gracia Santos Morero, Garapán, y que murió en el año 1836 cuando intentaba pasar el río, murió fusilado junto con su hija. Bien, pues aquí a la derecha pensamos que estaba la mercería. En la subasta, la mercería se quedó Manuel Zazo, que era el padre de Clara Zazo. Bueno, pues todas estas casas, otro trozo que había aquí de Tomás López Dávila, se quedó con ellas en Gracia Santos en el año 1844 y construyó la casa que era de Mariano Ramírez como viudo y de su hija Cristina Corroto Santos, en 1945. O sea que todas estas casas las juntó y se formó esa. Por la parte de arriba, la casa de las Quintas pertenecía a Mariano Cogolludo Bejarano, hermano del farmacéutico de la Rozorilla, don José María. Y la tenía en arrendamiento Félix Gamero Briceño, el quinto, que estaba casado con Leoncia Cogolludo Trabajos. Esta era una vista anterior al caserón que hay actualmente. Aquí veis la casa de las Quintas, planta baja. Vamos ahora hacia la derecha, aquí. Aquí resulta que Juan Bejarano López
1719-1679, va a comprar un trozo de solar a la que se llama Juana Barroso, casada o viuda ya de Juan Gamero. Esta Juana Barroso había vendido en 1752 el solar de la Casa Tercia, es decir, que parece ser que tenía desde la plazuela de la iglesia el solar de la Casa Tercia y se prolongaba el solar hasta la plaza. Bueno, pues en 1752 se lo vende a la dignidad arzobispal y construye la Casa Tercia, y en 1779 le venden el otro trozo que da aquí a la plaza, se lo venden a Juan Bejarano López, y este Juan Bejarano López lo que hace es funda un mesón, una fonda, una posada. Bien. Aquí hay una cosa, muere Juan Bejarano López y uno de los herederos, un hijo, se dice que hereda la tercera parte, pero resulta que el hijo de este heredero, el año 1845, no sabemos cómo, se hizo también con otra parte, y vende 2/3 partes de la posada, se las vende a Pedro Zazo. Bien, así podemos leer, porque es un follón de casa. Vamos a ver. Dice, Juan Bejarano compra a Juana Barroso, viuda de Juan Gamero, una casa junto al Rollo. Vamos a ver. Tengo la descripción, pero es un follón de cuartos y de escaleras y de tal, la posada esta. Bueno, eso es. Le compra las 2/3 partes Pedro Zazo, pero resulta que en el momento de una vez hecha la venta, interviene Francisco Bejarano Payo, que era el hermano del vendedor, y dice que tiene derecho a la retroventa por proceder la parte de la posada de su abuelo. Entonces el Pedro Zazo se la tiene que ceder. Bien, se la cede, y entonces el Francisco Bejarano Payo lo que hace es construir la casa posada que hemos conocido desde aquí hasta aquí, la casa posada, y que hemos dicho que últimamente pertenecía a Teresa Fernández Sánchez Román y que regentaba Félix Tello, el tío Pelá. Bien, la casa posteriormente, la casa el año 1990 se va a tirar esta casa, y en los cimientos de la casa va a aparecer unas piedras raras, que el alcalde en aquel momento, José Cabeza, pues un día me dijo, oye Vicente, han aparecido unas piedras allí rarísimas, muy grandes, y ¿dónde están? Pues en el cementerio nuevo, en la parte nueva. Entonces yo fui allí y lo estuve mirando, y yo, bueno, esto podría ser, eran unas piedras, son octogonales, varias, y dije, esto podría ser el rollo, la parte de las piedras del rollo que había allí en ese momento, frente del pósito. Y bueno, hice un artículo en aquel momento, me documentó en ese momento de qué eran los rollos y qué eran las picotas, hice un artículo y le dije que podría ser las piedras del rollo. Luego el resultado, ya otros entendidos le han dicho que efectivamente son las piedras del rollo, y el rollo se ha colocado en el sitio que yo creo que bastante aproximado o precisamente donde estaba. Bien, esta posada luego fue de Felipa Sánchez Román, que fue la madre de Teresa Fernández, y que la presentaba Félix Tello y Felisa Flores, que era su mujer. Con la casa de Eufemia López Gómez, que era la mujer de Camilo y la dueña de este trozo de casa, se tira, y en el año 1990 se hace la casa que actualmente hay aquí en la foto. Bien. La cárcel hemos dicho que no se la pudieron quitar al ayuntamiento porque la precisaba. La cárcel se construyó en 1575
porque dice que hasta entonces la cárcel estaba en la fortaleza, en el palacio, en el castillo. Bien, en 1900, bueno, aquí tenemos un plano de la cárcel de 1882. Se dice que A y A eran, bueno, mejor dicho, A y A eran calabozos, y esto era, yo he conocido ahí, una sala amplia donde aquí había un fuego, y ahí se sentaban los presos. Y la B era la casa del carcelero, y este era un corral. Bien, después de la guerra hemos conocido a la carcelera, que era la Sista Manrique, que era esta señora que ves aquí, una viuda. A continuación de la cárcel viene lo que se llamaba la tienda de las Garabielas. A finales del siglo XIX, Gabriel Prieto Prada, uno de los que vino de Zamora, pues se casó con una galbeña, una fernandina, y puso una tienda ahí. Después, a la muerte de Gabriel Prieto, se quedaron sus hijas, dos solteronas que se llamaban las Gravielas, y siguieron teniendo tienda, y a su muerte, pues Mariano Tello y Petra Tolón los hemos conocido también con la tienda ahí. Esta es una vista, no digo actual porque está todavía la posada antigua, pero bueno, es una vista aérea, la posada, la casa que se construyó sobre la cárcel, la número 3, que era la casa de las Gravielas, que ahora es un solar, la casa de León Ortiz, que parece ser que la compró Benito Bermúdez, y luego aquí vemos la casa del cura, y las tercias. Esta es la Bien, vamos a ver qué era esto. Parece ser que esto era el primer mesón que hubo en Gálvez. El año 1752 se dice que existe un mesón frente al rollo en la calle que baja a la plaza pública, es decir, la calle de la Cruz Verde. Pertenecía a la memoria de Miguel de Rojas y de Jerónima López, y se dice que su administrador era Josep Caro de Toledo, y en algunos momentos sí que se ha apoderado de él, pero la iglesia logró quitárselo y subastarlo. El año 1790, al describir la Botiquilla Vieja, este solar que hemos dicho, con una casita que decíamos que tenía por aquí el ayuntamiento, dice que linda con el mesón por gallego, por el aire gallego. Es decir, que la Botiquilla Vieja para mí era el solar donde se ha abierto la calle Nueva, esta calle. El año 1857 se subasta lo que era el mesón. Para mí era esto, lo que no sé hasta dónde llegaba, lo que no podemos saber era hasta dónde llegaba. Pero de luego la puerta está grande y todo esto era el mesón. Últimamente, hemos dicho que se subastó y se quedó con él José Ortiz Sánchez, alias Cacaruca. En 1896 fue cuartel de la Guardia Civil y pertenecía a la Donación de Gerardo Martín. ¿Por qué fue cuartel de la Guardia Civil? Porque el cuartel de la Guardia Civil anteriormente, a 1896, estaba en el castillo, en el fuerte, pero una habitación se hundió y hirió a un guardia y tuvieron que salir de allí. Y entonces el ayuntamiento contrató esta casa para el cuartel de la Guardia Civil. Pertenecía a la Donación de Gerardo Martín, como he dicho, la señorita. Y actual, parece ser que es la casa de los hermanos Parrilla, Raquel y Raúl. El Pósito Real. El Pósito Real hemos dicho que ocupaba la zona, el solar que estamos ahora mismo. Tenemos un plano de 1882 en el cual vemos aquí, por un lado la calle Cruz Verde y por el otro la calle Pósito. Las partes que tenía era un patio en la parte delantera, es decir, hacia la plaza, la parte delantera. Aquí estaba una escuela de niños, y el año 1882 se dice que había, de hecho, este es el plano de 1882, y en el año 1852, en el diccionario geográfico de Pascual Madó, se dice que la interior eran 100 niños. A la vez, en las tercias, que era la escuela de niñas, había 40 niños. Bien, la parte esta que da a la calle Pósito eran trojes para almacenar el trigo, y esta parte era la escuela de niños con la vivienda del profesor. Bien, pero llega el año 1902 y se dice que el Pósito
esto amenaza ruina. Y entonces se hace un proyecto, siendo alcalde Emilio Bejarano Martín, que lo podemos ver en el frontal exterior de este edificio, que era abogado y soltero, hermano del señorito. Se hace un proyecto de un arquitecto de Toledo, Ezequiel Martín, para hacer lo que se llamó las escuelas. Las escuelas inicialmente, ahora veremos la planta, inicialmente la planta baja, es decir, la planta que da a la Cruz Verde, esta parte de aquí abajo, era la escuela de niños, toda la planta baja, escuela de niños. Yo he conocido aquí el maestro don Joaquín, la de niños. Y la de niñas se tenía la entrada por aquí y la rentaba doña María. Y en la parte de arriba, como había dos plantas, en la parte de arriba era vivienda para los maestros, pero yo ya no la he conocido. Después de la guerra estaba dividida en la parte alta y la de niños era la parte esta baja más esta, 3 escuelas, y la parte de niñas en la parte baja de allá más las 2 altas de aquí, es decir que había 6 escuelas. Posteriormente a las partes bajas también se dividieron y hubo 8 unidades escolares hasta que se trasladó al antiguo instituto. Bien, el año 1907 se dice que la matrícula de niños era 130 y de niñas 150, y también se dice que la asistencia era menor de la mitad. Hemos conocido, después de sobre el año 1950 y 50 y algo, los maestros que eran don Joaquín Calvo, don Prudencio Mora y don Félix Pérez, que eran los maestros de niños. Y los de niñas, María Bueno, Catalina Tirado y doña Saturnina. Y Esperanza también, en algún momento sale. Bien. La fuente, ¿qué pasaba aquí? Pues que delante de las escuelas hemos conocido aquí prácticamente una de las 4 fuentes metálicas que en el año, me parece que fue el año 1925 o 30, se pusieron con el agua de la naciente. Y aquí había un pilón para que los animales bebiesen. El rollo que hemos visto aquí, hemos dicho que aproximadamente, teniendo en cuenta que la casa posada se fabricó entre 1860 y 1864, porque en 1866 murió el dueño y ya en el caudal revisto ya aparece la posada, pensamos que se tuvo que construir, o sea que quitar el rollo sobre 1860 para meterlo en los cimientos de la casa posada. Como hemos dicho, aparecieron sus restos en 1990 y se repusieron en el sitio, yo creo que perfecto, en el año 2003. Bueno, ya hemos visto la vista de la plaza, la que había en 1938 y la que había en 1950. Hemos dicho la caseta, pero no era el pilón, y el agua de la fuente era del pozo antiguo situado aquí debajo. En el año 1946, parece ser 45-46, se tiró todo esto y se hizo la fuente pública esta con 4 caños, y todos recordaréis, o muchos recordaréis, las filas de cántaros que se formaban aquí para alterar el agua, que lo daban a las 9 de la mañana, y bueno, y un follón de cántaros que había aquí inmenso. Bien, hablando de la plaza, de esta plaza, hablamos del baile en el recinto de la plaza que hubo después de la guerra. En el año 1946, Pedro y Justo Chirino se quedaron con el baile, pero entonces, o con el ambigú, el bar, porque el baile estaba abierto en ese momento, no estaba cercado, luego si no estaba cercado no se pagaba. Pero ya en 1947 el baile se cerró. Se quedó con el ambigú, el bar, Ángel Gómez Zazo, que es Angelillo, y los hermanos Fabianes con el baile. Los tableros,
Parece ser que los tableros se fabricaron ese año entre Felipe Galán Barroso, el padre de Orencio, y los hermanos Fabiani. En aquel momento había baile mañana, tarde y noche. Y como último, podemos decir, un accidente que ocurrió en el baile en 1960. Hay mucha gente que no lo sabrá. Un hombre murió a causa de un barril, lo mató un barril de cerveza. Estando Andrés Peñas Pérez, Miguela, tomándose una cerveza en la parte que daba a la casa del tío Mariano Ramírez, en San Trozo del Ambiguo, por la tarde-noche, pues regentaba el bar el tío Lagarto, Anastasio García Largo, que era alguacil, y claro, entonces para que las cervezas saliesen del barril, que eran de madera, pues había que darle presión con una botella de oxígeno que había. No debían controlarla muy bien, le dieron demasiada presión al barril, y el barril, el suelo reventó y salió el barril hacia arriba como un cohete. Chocó en la lona que cubría el bar y le cayó en la cabeza al señor Andrés, al tío Miguela, y le mató. Bueno, y con esto se da por terminada la conferencia. Si hay alguna pregunta que yo pueda responder. Sí. ¿En la casa actual de las verduras hay estaba la de la Corea? No. En la casa actual de las verduras, la grande, era donde estaba la huerta con la casa del hortelano. Es decir, que la huerta trasera, que ahora pertenece a la casa de la botica, pertenecía entonces a... No sé si te respondí a la segunda. A ver, preguntamos otra vez. A ver, que no he entendido bien. ¿Cómo? Te preguntaba, que soy Marisa. Sí. Te preguntaba, ¿que la Corea dónde estaban situadas exactamente? La casa de la Corea. Ah, la casa de la Corea. La casa de la Corea no la he tratado, porque esta zona, a continuación del ayuntamiento, hacia la Honda, pues ahí estaba la casa de la Corea que hemos conocido. Había nieve y todo ahí. Había una casa de cuadernos y tal, y vendían hielo y tal. Luego, lo que hemos visto también es que el mesón ese en algún momento fue la residencia de la de Ganadero. Eso se va a resolver. Soler a Virginia las particiones que había entonces no es el único sitio donde de arriba hay una cosa la casa esa que salió, para mí era el local, se llama la botiquita, que no sé cuándo se vendió. Pero eso te tienes que dejar los ojos ahí en el archivo y a lo mejor te estás todo el día ojeando y no encuentras nada. Madre, ahí conocí el camino de la botica. Sí. Ya hemos dicho que era en 1896, cuando ya era lo civil, pasó ahí porque se derrumbó una de las habitaciones que había en el castillo y un guardia civil resultó herido. Todo esto de la calle. Abrila eso, ¿no? Porque la regaló la habitación, la regalaba. Sigue ahí lo de los parrillas que está eso. Pero la otra que se consigue eso. Bueno, una cosa más. El año que viene ya veremos a ver si se no, de manera que tenemos que 9, 10 o 11 años. O sea que
La pareja aumentada, mucho aumentar de la Corea. De la Corea. Mucho y te lo diré todo, peluquería, tienda, agricultura. Orosia, la mejor peluquera de Galicia. Orosia, la mejor peluquera de Galicia. Lo último que hicieron. Lo último que hicieron. Claro. Y la última que hicieron. Arriba Orosia. Orosia era...